y de la Academia de la Hispanidad, miembro correspondiente de la Academia Andaluza de la Historia, consejero del Instituto de Estudios Manchegos, socio de número de la Sociedad Vascongada de México y vocal del patronato de la Fundación Gregorio Prieto. En la actualidad se desempeña como profesor en la Escuela Universitaria de Artes, TAI, un Rey Juan Carlos, y en la Universidad Internacional de Valencia. Ha realizado estancias de investigación y docencia en las universidades de Londres, Anáhuac de México, Cergy Pontoise de París, etc. Ha publicado 11 monografías y más de 50 artículos de investigación consagrados al arte del siglo XX, destacando sus trabajos en torno a las relaciones culturales entre México y España, al pintor Gregorio Prieto y a la iconografía religiosa en el arte contemporáneo. Respecto a sus publicaciones, pueden verlo por internet para no leer todas las publicaciones, porque tiene su línea directamente en internet. Y pues nada, pues te escuchamos rápidamente dándote las gracias por tu presencia aquí en nuestra academia desde la Ciudad de México y ustedes allá desde Madrid. Adelante. Buenas tardes allí, buenas madrugadas desde aquí. En primer lugar, tengo que dar las gracias a nuestra institución, a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de México, por la organización de estas sesiones abiertas tan enriquecedoras, ¿no? Llevamos un año con una diversidad de temas extraordinario y también, por supuesto, al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, ¿no? Por toda la cobertura que nos da. Y quiero además mostrar mi emoción y mi gratitud de poder hacer esta conferencia compartida con el maestro, que es profesor también, Alfonso Miranda, porque de alguna manera creo que también actividades como esta, pues nos muestra ese ambiente de diálogo, de contrapunto, de encuentro, por supuesto, en la Fundación, puesto que vamos a hablar dos personas que nos dedicamos fundamentalmente a la historia del arte, abordamos temas paralelos con puntos de vista distintos, por supuesto, y en sí mismo ya es un enriquecimiento. Y máxime el honor de poder hacerlo, como digo, con mi admirado maestro y profesor Alfonso Miranda, a quien debo agradecer además el apellido un poco de, bueno, la propuesta de este tema, digamos, este contrapunto también de pintores españoles que van a México, mexicanos que van a España, y el apellido también de esta, si me permite decirlo así, esta conferencia, la Guerra Civil, precisamente cuando estamos a punto de conmemorar, de recordar, pues el trágico inicio de 90 años, ¿no? de la Guerra Civil Española, ¿no? Por tanto, es un tema muy ad hoc con lo que es la actualidad. En ese sentido, he de decir que yo lo tengo más fácil que el maestro Alfonso Miranda, en tanto en cuanto pues, el hecho de que la guerra civil sea la bisagra un poco del tiempo que vamos a desarrollar, pues a mí me permite hablar del exilio con todo lo que eso implica, ¿no? Y bueno, pues como digo, ahí el campo es tremendamente amplio, ¿no? Bien, vamos a empezar ya a pasar las imágenes, por favor. En primer lugar, también quiero hablar de otra conmemoración en la que estamos ya, si me permiten decirlo así, calentando motores. Pasamos a la siguiente, que es la generación del 27. El próximo año, en 2027, se cumplen 100 años de la eclosión de esta llamada generación del 27, ¿no? La generación del 27 ha sido durante mucho tiempo considerada como un grupo de poetas con una serie de características comunes, pero de un tiempo a esta parte se está procediendo a una revisión de este grupo y, como vamos a ver, es un grupo pues muy vinculado también a lo que es el tiempo de la guerra civil y la cultura previa a la guerra civil, y algo que fue consustancial casi a todos ellos: el exilio, bien sea un exilio tal y como lo entendemos, o como veremos también un exilio que llamamos interior, ¿no? Aquellos que se quedan, pero de alguna manera van a ser punto y aparte, van a estar aislados del contexto social, político que les va a tocar vivir. Pasamos a la siguiente. A este respecto, pues fueron de hecho muchos 27istas los que recalaron en México.
No olvidemos que México, y específicamente la Ciudad de México, junto con Buenos Aires, fueron los principales centros, lugares receptores del exilio español en general y del exilio cultural español en particular. México, una vez más, hacía gala de esos brazos abiertos para España, ¿no? Para sus intelectuales, también para los braceros que fueron allí, y bueno, especialmente las políticas de Lázaro Cárdenas fueron muy significativas en ese sentido. Me encanta compartir esta fotografía en la que vemos 3 de estos 27istas. En los laterales tenemos 2 grandes poetas, a nuestra izquierda Emilio Prados, a nuestra derecha Luis Cernuda, del que veíamos hace un momento un retrato, ambos poetas, como digo, y en el centro tenemos a Manuel Ángeles Ortiz, íntimos todos ellos, por cierto, de García Lorca. Siempre hablo de García Lorca porque es una figura que nos sirve muy bien para contextualizar esta generación del 27, donde también se incluyen nombres pues, de la valía, por ejemplo, de Rafael Alberti, entre otros. De hecho, tanto Luis Cernuda como Emilio Prados murieron en tierras mexicanas, allí están enterrados. Me parece, bueno, pues empezar esta exposición, esta intervención, recordando a este 27 que tan vinculado va a estar a la guerra civil, me parece pues muy interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, antes de comenzar el campo que voy a abordar yo, que es realmente pues, el exilio, es decir, esos españoles que van a estar en México, hay que hacer unas acotaciones sobre lo que supone unas especificidades respecto a lo que supone el exilio, cómo se entiende el exilio de los artistas que vamos a tener ahí. Como bien ha referido Valeriano Bozal, pues nos encontramos, digamos, 3 perfiles esencialmente, ¿no? Aquellos artistas que estuvieron muy comprometidos con la causa republicana, casi todos ellos pertenecían al Partido Comunista y que evidentemente ante la victoria del bando nacional, ante la victoria de Franco, pues tienen que marcharse, su vida corre peligro, evidentemente. Luego tenemos un segundo, otro grupo de artistas, otro grupo de artistas exiliados, que serían aquellos que sin tener quizá un compromiso tan directo, pero que evidentemente no se encuentran a gusto con la dictadura que siguió a la guerra civil, la dictadura de Franco. Y tenemos un tercer grupo, que serían aquellos artistas españoles que ya estaban en el extranjero durante la contienda y se van a mantener allí. Podríamos referir, aunque se nos sale de lo que sea nuestro campo de estudio, pero como una referencia a lo que comentaba anteriormente, aquellos exiliados interiores, ¿no? Aquellos que se quedan, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Alessandre, de tantos pintores que sí se quedan en España, perdón, que se quedan en España, pero como digo, van a estar como un poco al margen de lo que es la situación política, se les margina también el fenómeno artístico, etcétera, digamos, por ese, como digo, ese exilio interior. Normalmente los exiliados que se van, los que hablaba del primer grupo, van a permanecer pues fuera de España hasta que termine el régimen de Franco. En otros casos, pues, según las circunstancias, volverán antes, van y vienen, en fin, ya veremos algunos casos concretos que nos va a hablar de esta diversidad porque realmente hablar del exilio como un fenómeno homogéneo sería llevarnos o abocarnos al error, ¿no? Por eso a veces más que exilios se habla de exilios, ¿no? Porque cada figura pues va a presentar, como digo, unas características muy particulares, ¿no? Voy a hacer un repaso muy liviano, ¿no? Por un fenómeno tan complejo y, como digo, pues México siempre generosa acogió a muchísimos de estos artistas, de estos pintores. Estoy pensando, por ejemplo, figuras tan notables como Ramón Gaya, José Moreno Villa, que acabamos de ver, artistas, mujeres artistas también como Manuela Ballester, tenemos otras figuras como Mino Grance, García Nazareno, en otras índoles también podemos hablar de Max Aub, de Concha Méndez, Margarita Neike, Buñuel, como no, Halster, etc. Yo me quiero centrar en artistas para dar una visión general, ¿no? de lo que creo que pueden ser artistas representativos de distintas tendencias a modo de compendio o de resumen. No me voy a centrar tanto en aquellos que son más conocidos, que son más estudiados, como es el caso del gallego Arturo Souto,
Huelga decir que incluso en los estudios que han abordado el exilio en España hay un capítulo de exiliados gallegos. Ya sabemos la importante presencia de Galicia en, esto nuestra compañera Ana Díguez que le va a gustar mucho, ¿no? La importante presencia de gallegos en general en tierras mexicanas, pero específicamente de artistas. Pasemos a la siguiente, por favor. Otra autora fundamental, ¿no? Muy conocida y reconocida, y por ello no me voy a ocupar, pero simplemente para ponerlo como paradigma, es el caso de Remedios Varo. De hecho, la gran Remedios Varo va a ser la gran Remedios Varo precisamente desde que se va a México. La obra que hace en España, incluso Francia, antes de marchar, pues es poca y pasa prácticamente inadvertida. No es que tenga mala calidad, ni muchísimo menos, pero la personalidad, la fuerza, el desarrollo que va a tener viene a partir de México. Y este va a ser un lugar común en el que quiero incidir, pues, en la intervención de hoy, de cómo se dice siempre que tras un exilio nada vuelve a ser igual, ¿no? Pero vamos a ver cómo todos estos artistas, la experiencia mexicana, no solo la experiencia estética, no solo la experiencia artística, sino también la experiencia política, social, artística, la flora y fauna, el universo que se abre ante ellos, pues no cayó en saco roto y, bueno, pues va a enriquecer extraordinariamente su arte. También, como veremos, según los casos, vamos a tener artistas que van a participar activamente, que se dejan seducir que se van a relacionar con el ambiente artístico mexicano y otros que, sin embargo, van a desarrollar un mundo interior más, digamos, más apartado, si no aislado, pero sí más personal, más lírico. Pasamos a la siguiente. Otra figura muy relevante, y por ello mismo, como digo, lo pongo como referente, pero no porque lo vaya a tratar, pues también es Josep Renau, que va a estar un tiempo, está hasta los 50, luego, de hecho, termina muriendo en Alemania, va a tener digamos, un exilio pues más heterogéneo en cuanto a lugares de residencia. Renau va a ser muy característico por sus carteles, por sus fotomontajes, pero pasamos, por favor, también no podemos olvidar que México le brindó la oportunidad de participar en un fenómeno tan notable como el muralismo. Y bueno, pues él participó, pongo aquí un ejemplo de los años 50, ¿no? En la que nos habla también, vamos a ver otros artistas, cómo el muralismo se convirtió en muchos casos en un crisol también receptivo a esos exiliados españoles que, como digo, pues fueron acogidos no solo por México, como país, sino también por el arte mexicano. Como digo, he seleccionado, me parece, 4 o 5 artistas de distintas tendencias en la que, bueno, pues quiero poner de relieve cómo se da esa influencia, esa relación, esa vivencia con México. Pasamos a la siguiente. Vamos a comenzar nuestro recorrido por Rodríguez Luna, por Antonio Rodríguez Luna. Antonio Rodríguez Luna, pasamos, por favor. Es un personaje prácticamente como todos los que vamos a estudiar, porque todos los que vamos a estudiar prácticamente pertenecen a la misma generación, y es esa generación que va a estar muy vinculado a los ecos, que hasta España va a llegar al surrealismo, pero un surrealismo que va a eclosionar en México. Pues no olvidemos que en México, a partir del 39, cuando todos estos se van a exiliar, se vive de una forma pues tremendamente peculiar y un surrealismo tremendamente personal, ¿no? Un desarrollo en el que muchos de estos artistas se van a ver identificados. Rodríguez Luna va a pertenecer, como veremos otros creadores que he seleccionado, pasamos a la siguiente, a lo que se llama o se ha dado a llamar la Escuela de Vallecas. El término escuela quizás sea un tanto pretencioso, porque realmente es un grupo de artistas que se reunían pues todos los días prácticamente al mediodía. Si conocen Madrid, pues le doy la referencia de la estación de Atocha, lo que serían las inmediaciones de la estación de Atocha, desde allí, ir caminando hasta lo que es la población de Vallecas, hoy sumida, fagocitada por la ciudad de Madrid, pero entonces, estamos hablando de los años 20, años 30, vísperas del conflicto armado, era pues un campo, pero un campo bastante adusto, no era nada agreste, ni era un paisaje amable. Y artistas, como aquí pueden ver, como Benjamín Palencia, como Alberto Sánchez, Maruja Mayo, el propio García Lorca también se les unía a estas expediciones, encontraron en la tierra, en esa tierra yerma, en esos cantos rodados, en lo telúrico, una fuerza expresiva que van a hacer una reinterpretación del surrealismo.
Ello no es baladí, porque nos está mostrando ya cómo Rodríguez Luna, como otros artistas, van a tener ese entusiasmo por hacer no un surrealismo a la francesa, por así decirlo, o como el que dictaba el sumo pontífice del surrealismo llamado André Breton, sino que parte en sí de esos paradigmas que llegan de Francia, pero los van a hacer propios. Por tanto, cuando llegan a México van a admirar también la forma en la que los artistas mexicanos hacen suyo, hacen propio, a partir de su propia experiencia tan rica desde el punto de vista histórico, patrimonial, como digo, desde la flora y la fauna, y va a haber esa simbiosis tan natural, ¿no? A partir pues, de estas experiencias. Pasamos a la siguiente. Rodríguez Luna además fue un personaje muy comprometido con la causa republicana, pertenecía al Partido Comunista, participó en las misiones pedagógicas en las que también participaron muchos miembros de la generación del 27, como el propio García Lorca, y cuya finalidad era pues llevar la cultura por aquellos pueblos, aldeas perdidas, en la que, bueno, en unos momentos en el que el analfabetismo era bastante alto en España, aquellas experiencias eran recibidas con auténtico soplo de aire fresco, ¿no? Se llevaban obras de los clásicos, se daban a conocer reproducciones de obras del Museo del Prado, ¿no? Con el fin de articular, vertebrar una nueva España, una España moderna, una España a la manera europea. Ilusión, pues, cercenada, como todos sabemos, por la guerra civil, de la que nuestro autor fue testigo en primera persona. Como digo, tuvo un compromiso muy fuerte, muy marcado con la política, con este conflicto, y va a dar buena cuenta a través de su obra. A partir de pinturas como esta, como el Bombardeo de Colmenar, conocido como el Guernica madrileño, ¿no? Por bueno, establecer ciertas concomitancias más que iconográficas, temáticas, ¿no? Estamos en el momento de un bombardeo, algo posterior a un bombardeo, parecido a lo que pasa en el Guernica, pero sobre todo, pasamos a la siguiente, por favor. Vemos una característica de este autor que son esas formas alargadas, que vamos a encontrar en otros autores y que no nos debe extrañar, ya que esas formas alargadas se deben a la influencia del Greco. El Greco va a estar muy presente en lo que conocemos como las vanguardias históricas, especialmente las primeras vanguardias, y muchos de estos autores van a tomar ese alargamiento como un sinónimo de expresión, de expresividad, a veces de agonía o de inquietud, como vemos, por ejemplo, en la etapa azul y rosa de Picasso, muy a principios en los primeros años del siglo XX. Lo vemos también, por ejemplo, en el expresionismo alemán y lo vemos, como no, también en Diego Rivera. Diego Rivera también, sobre todo en su desarrollo, en su primer desarrollo, lo que va a ser el cubismo, pues va a tomar ese alargamiento de formas que procede del Greco y que, pasamos a la siguiente, pues va a tener también unas consecuencias evidentes en la obra de Rodríguez Luna. Rodríguez Luna, que se va a dedicar, esto es importante por lo que va a pasar luego en México, especialmente al grabado, al dibujo y al diseño. Y muchas de estas características, pues las va a mantener, aunque pasado por un filtro cuando llegue a México. Un Rodríguez Luna que va a ser muy crítico con las dictaduras, esas dictaduras que podemos ver cómo se apoyan en la muerte, en el horror, en la tragedia, con esas formas surrealistas tan características. Y esa dictadura que traerá como consecuencia, pasamos a la siguiente, esas dictaduras que traen como consecuencias, como las guerras, pues estos entierros, estas imágenes absolutamente trágicas, que están claramente influidas e inspiradas también en el Goya vamos a la siguiente, en el Goya de los desastres de la guerra. Esto es un lugar común en muchos de los artistas españoles que durante la guerra civil captaron con sus lapiceros, con sus plumas, con sus plumines, pues escenas tan dramáticas como ya lo había hecho Goya. Como vemos, ni trágicamente, ni novo subsole. Y es que el tema del exilio, el tema del éxodo, pasamos a la siguiente, por favor, sigue estando de actualidad. Esa es la grandeza del arte, ¿no? Que el arte nos sigue mostrando las miserias que conlleva lleva a desembocar un exilio, pero también la grandeza de la esperanza cuando hay brazos abiertos dispuestos a recibir. ¿Cuán de actualidad están todos estos temas, no? Y aquí vemos precisamente ese éxodo que es consustancial al exilio, ese éxodo que vivió el propio Rodríguez Luna y que pueden ver que aquí describe pues con ese alargamiento, con esas medias tintas muy características también del Goya que acabamos de ver. Pasamos a la siguiente y vamos viendo también ese diálogo de Rodríguez Luna entre la tradición y la vanguardia.
Como muchos artistas y como muchos exiliados españoles en general, Rodríguez Luna pasó de España, fue a Francia y estuvo durante un tiempo, ahí lo tienen, en este campo de concentración, en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Estuvo un mes, ya que 40 días, ya que gracias a la intervención de Picasso y Miró, pasamos a la siguiente, pues pudo salir de allí y puso rumbo a México, donde fue extraordinariamente recibido. No obstante, ir a México implicaba esa travesía marítima y traigo esta imagen porque también me parece muy, muy de actualidad, ¿no? Al menos en España pues estamos muy sensibles hasta el tema de los naufragios, el naufragio de los migrantes, ¿no? Y volvemos a ver ese grado de actualidad que tienen estas obras. Un naufragio que no tiene por qué ser un naufragio real, no tiene por qué describir un naufragio que él viviese en primera persona, porque un exilio, también un éxodo, también supone un naufragio de gente que se queda atrás, ilusiones truncadas y todo ello interpretado con ese alargamiento que decía anteriormente y con muchos guiños, muchos remedios que nos recuerdan mucho, no voy a entrar en ello, pero que nos recuerdan mucho a la tradición heredada. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues este diálogo, este discurso, esta toma de pulso de Rodríguez Luna con su aquí, con su ahora, con el pueblo, con la gente, lo va a trasladar también a su experiencia mexicana, al menos en los primeros años. Cuando Rodríguez Luna llega a México, queda totalmente obnubilado por lo que decía antes, por el paisaje y el paisanaje mexicano. Su obra, sus grabados van a dar buena cuenta de aquella fascinación, de ese interés, de esa inquietud. Una inquietud que también va a llevar de la mano, pues, o le van a llevar de la mano, pues algunos grandes pintores de esta época, de este momento, como es el propio Alfaro Siqueiros. De hecho, prácticamente poco tiempo después de llegar, en 1940, Alfaro Siqueiros le invitó a pintar con él el mural de sindicatos de electricistas de México. En ese mismo año 40 hizo una gran exposición en el Ateneo Español, luego tendría otra grande en el 59, es decir, fue muy buen recibido. Pasamos a la siguiente. Como digo, él, tanto desde el punto de vista artístico como estético, va a tener una gran convivencia. Su arte va a eclosionar también y como persona va a eclosionar en estos años de exilio. Pasamos, por favor, a la siguiente, en la que vamos a ver, pues, también algunas figuras en la que todavía convendrán conmigo que estamos en México, tenemos iconografía mexicana, pero todavía, y esto es lo bonito, esa vinculación, esa relación, ese encuentro entre esas dos realidades culturales, porque tenemos personajes inspirados en México, pero tenemos mucho de goyesco todavía y tenemos todavía ese alargamiento del Grecopas, que es propio, son autores que están siendo, de alguna manera, se está procediendo una relectura de la mano de las vanguardias. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos, bueno, pues esta imagen de asalto que no deja de ser una reinterpretación de la imagen de la piedad con temas de, bueno, pues también la dureza, como en España, pues, o la dureza consustancial del ser humano más allá de un lugar concreto, un lugar determinado, pero que comparo con, pasamos a la siguiente, con esta obra de Diego Rivera. Pasamos a la siguiente, por favor. En la que, bueno, pues podemos ver ciertas concomitancias, ¿no? Como un motivo iconográficos que toma, pero reinterpretado a tenor del contexto cultural popular mexicano, que me parece muy interesante. Vemos también, además, entre Rodríguez Luna y los muralistas mexicanos hubo una comunión intelectual, política muy importante que pasamos a la siguiente, que la vamos a ver en su arte, especialmente en sus grabados. Con el paso del tiempo, Rodríguez Luna pues, va desarrollando un discurso más intimista, pero ello no obsta para que siga vinculado pues, ese contexto cultural que le toca vivir en México. Aquí vemos esta intriga en la que aparecen pues, esos esqueletos que sí nos pueden llevar a Goya, pero también nos puede llevar a esa reinterpretación de la muerte de la canina tan presente en la cultura y especialmente en la cultura popular mexicana, ¿no? Pasamos a la siguiente, en la que, bueno, pues vamos a ver unos personajes tremendamente imaginarios que a los que da ese expresionismo, ¿no? El arte, sobre todo de los grabados de Rodríguez Luna, es interpretado como de realismo expresionista, ¿no? Bueno, pues esa grafía todavía fuerte,
con esa garra, la vemos en imágenes como estas. Pasamos a la siguiente. Y ya, bueno, pues fruta de la época, por así decirlo, pasamos a la siguiente. Fruta de la época, pues también va a experimentar con texturas, etcétera. Esta traigo para que veamos un poco también la vertiente pictórica que desarrolla el México. Estas mujeres velas, pues nos hacen ver en Rodríguez Luna o reflejar en Rodríguez Luna, pues la influencia de Dalí hasta tierras mexicanas, ¿no? Con ese alargamiento tan característico y que poco a poco, como digo, tornaría, pasamos a la siguiente, por cierta experimentación acerca de la abstracción y de la pintura matérica como es propio de los años 60 o años 70, ¿no? Aquí tenemos este toro furioso que también nos retrotrae a ciertos modelos picasianos, no solo presente en el Guernica, sino también las Minotauro, en la figura del Minotauro en la obra del pintor malagueño. Pasamos a la siguiente. Aquí, bueno, pues vemos algunas pinturas de estas texturas. Siguiente, por favor. A ver, no, porque no quiero tampoco ocupar mucho tiempo para que podamos luego, ahí, la dejamos ahí. Tenemos que escuchar, por supuesto, a Alfonso Miranda y luego pues que pueda haber tiempo de preguntas. Menos conocido que Rodríguez Luna es Roberto Fernández Balbuena. Menos conocido, yo diría, en México y en España. Salvo una exposición que se dedicó a algunos becarios de la Academia de España en Roma en su promoción, pues es una figura desgraciadamente bastante desconocido. Roberto Fernández Balbuena era un arquitecto de formación y de alguna manera ese sentido arquitectónico lo vamos a ver en su pintura. La presencia del dibujo, el orden va a ser consustancial a su trayectoria. Pasamos a la siguiente. Él va a representar otra vía dentro de la modernidad, que es la llamada retorno al orden. Como saben, en el periodo de entreguerras hay de alguna manera una recuperación de la figuración, no una figuración decimonónica, sino una figuración pasada por el tamiz de las vanguardias. Y bueno, pues él va a dar buena cuenta de ello. No obstante, los años que va a estar en Roma, entre 1916 y 1919, en la propia Italia, de la mano de Valori Plastici, por ejemplo, pues vamos a tener esa presencia de esa figuración revisada. Pueden ver que en estas pinturas tienen una clara progenie clásica, pero muy personal, tanto el enfoque, pasamos al siguiente, la serenidad, la idea de silencio es muy propio del retorno al orden, pasamos a la siguiente. Y, como he dicho, el dibujo y sobre todo también su contacto, su conocimiento con el cubismo, pues va a determinar obras como estas. Obras y una experiencia estética que va a llevar a México en 1939. Pasamos a la siguiente. Fernández Balbuena va a México en el 39 con un grupo de arquitectos, también va a ser muy bien recibido, monta una empresa de arquitectura, pero su gran vocación va a ser siempre la pintura. Y en México, bueno, pues nos vamos a encontrar con pinturas como esta, en la que pueden ver dónde se combina todavía un dibujo férreo, pero en un pintor en la que la arquitectura, lo geométrico había sido tan importante. Fíjense qué cambio, pasamos a la siguiente. Y vemos que hay algo que le arrebata de México y va a ser el color de México. Y vemos cómo cambia, ya no va a tener el dibujo tanta presencia, va a tener más la pincelada, la fluidez, ese cromatismo tan rico que es consustancial, no solo del paisaje mexicano, sino esa tradición popular que también va a asumir como propia. Pasamos a la siguiente. Y pueden ver que desde que hemos puesto de esas sardineras, no le importan los rostros de los personajes que pululan en su obra, pero lo que le importa es esa composición cromática. Pasamos a la siguiente, esa fogosidad cromática y esa desmaterialización que, ¿quién lo diría, no? En esos primeros años de arquitecto va a cambiar absolutamente su concepto pictórico, lírico y poético. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí llegamos, también quería que incluyéramos, cómo no, estamos afortunadamente en un momento esencial en el que se está procediendo a una relectura historiográfica del papel de la mujer en la cultura y en las artes. Y aquí, dentro del exilio de los artistas españoles en México, luce con luz propia Elvira Gascón. De hecho, Fernández Balbuena era su esposo. Aquí tenemos un retrato que me parece muy atractivo de esa figura que siempre fue inconformista. Vemos, ¿no?, como ese pelo un tanto desaliñado, ¿no?, y esa pincelada fresca, pues nos habla de la naturalidad de este personaje. Pasamos a la siguiente, que si bien siempre se ha catalogado dentro de lo que es el dibujo y la ilustración, y fue una gran ilustradora, también va a intervenir en pintura. Su grafía se vincula mucho
con el Picasso del neoclasicismo, ¿no? Con ese neoingrismo, se lo denominamos de ingrismo precisamente por esas líneas que nos recuerdan ese dibujo de Ingres de línea fluida, sin matices, como vemos aquí. Es el neoingrismo de Picasso en torno a 1915, ¿no? De ese neoclasicismo que coincide, ¿no? con ese retorno al orden. Y vemos, fíjense, esa línea fluida, una línea muy segura, con qué poco se puede decir tanto. Pasamos a la siguiente. Se ha definido su estilo como de helenismo picasiano, ¿no? En España, pues no pudo tener un desarrollo muy amplio, se formó en Málaga, en Madrid, pero pronto pues le sorprende la guerra civil y en 39 se va a México, que realmente es donde va a hacer el grueso de su obra, dedicándose, como digo, pasamos a la siguiente, fundamentalmente al dibujo, pero no exclusivamente al dibujo, puesto que también va a dar testimonio de su participación en el muralismo. Aquí tenemos, bueno, pues una pintura, me parece muy interesante el título, Don Quijote derribado pero no vencido, como los propios exiliados, ¿no? Me parece que es una pintura que tiene mucho, puede tener mucho de metáfora, ¿no? Pasamos al siguiente. Ella hizo muchas ilustraciones para publicaciones tan importantes como El Nacional, el Novedades, hizo también bastantes ilustraciones para distintos libros del Fondo de Cultura Económica. Aquí traigo algunas de sus pinturas como muralistas, bueno, simplemente para testimoniarlo, pinturas religiosas, pero como digo, su proyección, mayor desarrollo en México, lo va a tener en el campo de la ilustración. Pasamos a la siguiente. Y hace un momento con bueno, ilustración infantil, pasamos a la siguiente. Hay que decir que Gascón se identificó especialmente con una figura como Sor Juana Inés de la Cruz. Hablaba hace un momento con el doctor Ramos y bueno, porque tenemos la suerte de tener muchos compañeros y compañeras que son grandes especialistas en la religiosidad y los conventos femeninos y bueno, pues me apetecía mucho traer a colación pues la relación de estos dos personajes, porque hablando del exilio quizá la identificación, yo creo que estudiando un poco la obra y la gran dedicación de Elvira Gascón a Sor Juana Inés de la Cruz, creo que hay algo de alter ego, ¿no? Porque en el fondo Sor Juana Inés de la Cruz también puede tener algo de exilio interior, ¿no? Por tanto, ese exilio compartido puede explicar esa presencia tan continua en la trayectoria. Tenemos muchísimos retratos, tanto pictóricos, sobre todo gráficos, muchos grabados dedicados a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que han sido muy bien estudiados por Dina Komisarenko. Pasamos a la siguiente. Pongo solo una selección de los muchos grabados que hizo y además son grabados en distintas técnicas que nos habla de la versatilidad el virtuosismo técnico en una técnica tan, perdón por la redundancia, como es el grabado, ¿no? Aquí vemos pues esta silografía, una silografía que tuvo además, adquirió mucha fuerza, sobre todo a partir de los años 20 en el expresionismo alemán, y bueno, pues va a tener, como vemos, su repercusión. Pasamos a la siguiente. Bueno, estos son algunos anuncios de esos amores de Juana Inés, realizado por el suplemento Novedades. Pueden ver a la derecha, especialmente, bueno, pues ese peso específico que tiene Picasso, pero como es una reinterpretación a través de un personaje netamente mexicano, incluso como figura de identidad, podríamos definirlo, aparte de su brillantez, ¿no? Como intelectual, pero ha adquirido, lógicamente, esa visión cultural y que pasa por ese tamiz de la influencia de Picasso. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí podemos ver la versatilidad, no solo técnica, sino también estilística, pero desde luego lo que es indudable también es esa capacidad para la línea. Esta es una línea deudora de ese neoingrismo que diría, pero pasado por el tamiz de ciertas influencias postcubistas o neocubistas, ¿no? En este caso, para ilustrar estas tres celdas, perdón, me he comido una S de Isidro Enríquez Calleja. Pasamos a la siguiente, donde, bueno, pues podemos ver diferentes ilustraciones también para esta publicación, que me parece muy, muy atractiva porque lo que hace es, los ilustra a partir de las manos, ¿no? Y cómo las manos nos dicen tanto, nos habla tanto de Sor Juana Inés de la Cruz. Probablemente porque la autora también se ve identificado en sus propias manos por esa identidad compartida que comentaba antes. Y vemos, pues, a la derecha del todo a la Sor Juana Inés científica, en el centro
a la Sor Juana Inés, escritora, y a nuestra izquierda, pues la Sor Juana Inés religiosa, ¿no? Como con tampoco se puede decir tanto, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, donde se muestra pues una selección, ilustró las obras completas, esta edición de las obras completas del Fondo de Cultura Económica. Continuamos, por favor. Y bueno, esto vemos distintos dibujos grabados que realmente nos permiten establecer la evolución artística, estilística de la propia autora, ¿no? Especialmente significativa me parece la izquierda, que tenemos como un cuadro dentro del cuadro, no está recreando, no sé, sobre todo la doctora Ricalde me podrá corregir, no sé cómo se llama exactamente el medallón que las concepcionistas llevan en el centro, no es escapulario. Escudo de monja o medallón de religiosa. Muchas gracias, Alfonso. Sabía que ibas a estar aquí, gracias. Pues lo está recreando entonces como una pintura, como un cuadro dentro del cuadro, ¿no? Muy, muy interesante. Y bueno, como digo, aquí podemos ver esa pericia estilística. Continuamos. Y rapidísimamente, continuamos, por favor, para atenerme al tiempo, 5 minutos aunque sea, citar también a Enrique Climent. Aprovecho para mandar un saludo a su hija Pilar, que me consta que nos está siguiendo, y gracias a ella pues he podido ver y acercarme más a su obra, sobre todo la última vez, el año pasado cuando estuve en México. Pasamos a la siguiente. Enrique Climent también se vinculó a la Escuela de Vallecas, que refería antes, y por tanto a ese surrealismo que llegaba a España procedente de Francia, pero que se va a interpretar de una manera bastante sui generis. Siendo muy joven, pasamos a la siguiente, fue un destacado ilustrador de las mejores revistas ilustradas que había entonces, que era ABC y Blanco y Negro, y ello, bueno, pues lo va a reflejar en sus grabados. Grabados que podemos establecer ciertos paralelismos como los de Rodríguez Luna. También a través de sus grabados podemos estudiar lo que fue la guerra civil, el exilio, como vemos pues en estos 4 aviones bombardeándonos, ¿no? Una imagen que desgraciadamente, y vuelvo a lo mismo, es que desgraciadamente es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Esta presencia pues nos la podemos encontrar cualquier día en la prensa, en los medios de comunicación, y todo ello pues trabajado con ese expresionismo tan característico. Seguimos, por favor. Y bueno, pues él fue uno de los muchos que trasladó el famoso, ¿no? Sinaya en 1939. Que bueno, pues acogió pues, muchísimos artistas, tantos y tantos exiliados. Y hay que decir, no obstante, que al llegar a México, nuestro autor, Climent, se va a hacer, pasamos a la siguiente, va a ser más intimista, ¿no? Hay que decir que antes de ir a México, él también pasó por un campo de concentración, y fijáis, debo reconocer que imágenes como esta le erizan a uno los vellos, ¿no? Porque que desde un campo de concentración puedas ver este apacible campo, parece que el dolor es más trágico todavía, ¿no? Ese contraste lo hace más trágico. Perdón, ponéis sin fecha, no, es de abril es una obra de abril del 39. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en México, bueno, pues lo que le va a impactar en un primer momento va a ser también un poco, como hemos dicho en algunos casos, su paisaje y paisanaje, que va a reinterpretar con esa técnica de pincelada suelta, de pincelada bocetada, va a recorrer el país. Aquí tenemos Pátzcuaro, pasamos a la siguiente. Aquí seguimos con Pátzcuaro, ahí ven ese regusto. No olvidemos que él procede de Valencia, donde el peso específico de Sorolla pues era importante, entonces de alguna manera esos remedos impresionistas van a estar presentes, pero aplicado a un nuevo contexto tan apasionante como es México. Pasamos a la siguiente. Y con el paso del tiempo, pues bueno, vamos a ver cómo va asumiendo, como digo, va a ser un discurso cada vez más intimista, lejos de lo que son instituciones políticas, por tanto lo hace como un artista más ensimismado, no muy lírico, lo que no quita, bueno, pues para que veamos la asimilación de esas referencias mexicanas, como estos colores que podemos ver aquí, como podemos ver también ciertas referencias de Tamayo, evidentemente, son muy, muy elocuentes. Seguimos pasando. Y bueno, pues también con poéticas ya cercanas a la abstracción, una estética muy de los 60. Continuamos. Con el paso del tiempo, esto ocurrió como Rodríguez Luna. Rodríguez Luna terminó regresando, pero fíjese, Rodríguez Luna regresa en el 85 a España y un mes después muere. Afortunadamente, en su localidad de nacimiento, en Montoro, hay un museo. Y Enrique Climent tuvo la oportunidad de
de regresar a su tierra y, bueno, pues nos va a dejar algunos paisajes muy idílicos y líricos de ese reencuentro. Pasamos a la siguiente, pero no quiero terminar este repaso por esta gran figura, por reclamar, se merece pues que se vuelva a hacer una gran exposición en México, en España, por supuesto, y bueno, pues estos dibujos que me parecen una asimilación tremenda de la cultura mexicana, pero en ese proceso de simbiosis, ¿no? A mí me parece maravilloso estos perros, que es una revisión a la mexicana de la loba capitolina, convendrán conmigo, con esa genialidad y ese sentido del humor que siempre caracterizó a Climent. Pasamos a la siguiente. Bueno, he seleccionado la siguiente, una serie de caricaturas que parece que es un divertimento, pero son obras que él marcaba, que cuidaba porque eran obras definitivas. Siempre muy crítico con el poder, que nos recuerda, pasamos a la siguiente, esa crítica del poder que hicieron, por ejemplo, los expresionistas alemanes de la nueva objetividad, donde también aparece no solo esa crítica del poder, sino la prostitución, la sexualidad, cómo aparecen, pasamos a la siguiente. En otras obras, si seguimos, pueden ver, ¿no?, esa capacidad para la grafía, para el dibujo, que se da, como he dicho, desde sus primeros momentos. La anterior, vamos al anterior momento, en la que pueden ver, bueno, pues esa sexualidad tan evidente, especialmente la imagen de la izquierda, ¿no?, que es muy elocuente, es un discurso pues muy arriesgado, muy de vanguardia en ese sentido. Y ahora sí, ya termino con el más desconocido de todos estos autores, que es Miguel Prieto. Vivió además muy poquito tiempo, con lo cual pues no desarrolló mucha obra. Su obra se va a caracterizar también por ese neoingrismo que es heredero de la etapa neoclásica de Picasso, esa línea tan fluida pero que tan consistente. Pasamos a la siguiente. Se va a dedicar también mucho a la ilustración, a la obra gráfica, y también gracias a su obra gráfica podemos ver su historia del exilio. Ahí tenemos ese cómo llegué a México. Él también fue en el Sinaya, famoso, y bueno, fíjense cómo incluso hasta en el exilio nos pone ante la división de clases, ¿no? Como en la parte de arriba tenemos lo que sería primera clase, como más holgado, frente a lo apretado de los personajes que aparecen en la parte inferior, siempre con ese lenguaje neoinglista tan característico. Continuamos. Y también él fue un artista muy del pueblo, de tomar el pulso a la sociedad, y por ello no es extraño que lo mismo que había hecho en España, pues también lo haga con la realidad mexicana. Continuamos. Va a ser un pintor expresionista y cada vez más simbólico. Lo vemos en su pincelada y lo vamos a ver siguiente, por ejemplo, en un discurso paralelo a algunos muralistas, especialmente a Diego Rivera, digamos, crítico con el capitalismo. Aquí tenemos los lobos del capitalismo que quieren, bueno, pues atrapar, morder a esas palomas, ¿no?, incólumes, con ese trazo fuerte, no característico. Y con esos colores tan contrastados, y ya terminamos. Bueno, simplemente como su grafía, que antes había tomado el pulso a lo que era la sociedad española, pues lo va a hacer con la cultura mexicana a través de estas ilustraciones. Y terminamos con, pues, bueno, para que vean, lo traigo para ver un poco la influencia de Picasso también, y esa eclosión entre la influencia picasiana y lo que es la cultura mexicana. Y termino pues con estos pintores de ambos mundos, que a fin de cuentas es un poco lo que trata la conferencia de hoy. Y simplemente, bueno, pues siento he ido muy rápido, pero como digo, quería hacer con una visión general de distintas sensibilidades, pero como todas ellas, el paso por México fue fundamental, como una experiencia estética, como una experiencia personal, que nos ponen, como digo, y ante un drama actual de lo que es la tragedia, de lo que es la miseria del ser humano, pero también lo que es la esperanza que en este caso dio México a estos artistas en su desarrollo, como digo, personal, estético, artístico, y que a día de hoy nos siguen siendo referencia porque siguen estando de plena actualidad. Muchas gracias, y ahora viene lo importante, que estoy deseando escuchar a Alfonso Miranda. Muchas gracias. Adelante, Alfonso. Muchísimas gracias al doctor Javier García Luengo por estas imágenes tan interesantes, tan impresionantes por otro lado. Y bueno, hay algunos comentarios, los vamos a dejar para el final, y ahora les quiero presentar al maestro Alfonso Miranda Márquez, ya muy conocido por todos, historiador, gestor cultural y crítico con especialidad en decodificación de la imagen visual. Es columnista de las revistas Relatos e Historia, Museo Sumaya, y coeditor de la revista digital de crítica y crónica de arte La Domadora. Director del Museo Sumaya de Plaza Carso,
de Casa Guillermo Tobar de Teresa y Atrio de San Francisco, miembro del Consejo Consultivo de nuestro Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Sección México, curador de Zona Maco Salón del Anticuario. Forma parte del proyecto cultural Observatorio de Arte. Y en 2023 fue nombrado miembro de número de nuestra Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras. Y muy bienvenido, Alfonso, te damos la palabra de inmediato. Saludos. Creo que la conexión seguramente está en ello. Solo es encender el micrófono, Alfonso. Tu Ya, micrófono, no Alfonso. Ya. podía, tenía bloqueado el compartir prender el micrófono, pero ya, ahora sí, y ya están viendo la pantalla ahora sí completa, ¿correcto? Así es. Perfecto. Pues después de del periplo que tan pues acuciosamente nos compartió el doctor García Lenguo sobre lo que implican los exilios, quisiera tocar base justo a 90 años de la guerra civil, de la guerra civil española y su estallido, en lo que implicó un exilio que fue a la inversa. Un artista mexicano sin parangón, como lo es un soldado creador, el coronel David Alfaro Siqueiros. A diferencia de lo que nos contaba el propio doctor Javier en cuanto a pues este exilio físico que llevan artistas consagrados, algunos pues con loas, otros en ciernes, en una búsqueda por un espacio apacible, y que forjaron la identidad también moderna de México, ya sea a través del Ateneo, del Colegio de México y tantas instituciones que dieron un baluarte hacia, como decía también Javier, hacia ya sea Argentina, el propio Chile en menor sentido, pero México. Quisiera nada más acotar que esta idea de que México recibe al extranjero con los brazos abiertos es parcialmente cierta, porque si bien el gobierno de Lázaro Cárdenas permitió una entrada de muchos españoles, estos siempre eran intelectuales, empresarios, generalmente con buenos caudales y no necesariamente al español pues común y corriente, a quien sí se le cerró las puertas y que México nunca se ha distinguido por esta bonomía, como usualmente desde México y desde otras latitudes se quieren enaltecer. Pero más allá de esto, quisiera centrarme a partir de la figura de David Alfaro Siqueiros y ahora veremos el porqué. La crítica de arte Raquel Tibol publicó el acta de nacimiento del maestro y hoy sabemos que no nació, a pesar de que en biografías, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura, en el extranjero, en publicaciones, se sigue diciendo que nació en el norte de México, en Chihuahua, cuando en realidad nació en Ciudad de México, en el número 30 de la calle Arcos de Belén, y la fecha interesante, el 29 de diciembre de 1896. Sus pasaportes son muchos, no quisiera entrar en discusión, pero aquí está el acta de nacimiento, bueno, la hizo pública la maestra Raquel Tibol y muchos investigadores lo hemos pues también difundido y realmente sin poco éxito. Tendremos que quitarle un hijo a Chihuahua, Santa Rosalía, hoy Ciudad Camargo, para pues tener a otro chilango más. También el nombre interesante, a José de Jesús Alfaro Siqueiros. Es el nombre de pila, no David. El campo de batalla le llama, si la causa fuera una, la pintura bastaría. Esta relación de un guatemalteco como Cardosa y Aragón refieren a un personaje realmente singular. Este personaje, pues decía Graciela Amador, su mujer, que era tan bien parecido como el David de Michelangelo Buonarroti. Y bueno, pues él a partir de ahí tomará el nombre de David Alfaro Siqueiros, también por supuesto yendo en contra de un cristianismo. Sabemos que su madre de ascendencia judía
Thälmann, pues no, pues a pesar del nombre, él quería separarse del José de Jesús y bueno, pues tomar el David le venía bien. Aquí vemos un cúmulo de creadores que tuvieron que ver con una versificación de la Academia de San Carlos, de una academia que heredera de ese baluarte novohispano del taller de los Juárez, de Morlete Ruiz, de ese neoclasicismo que reinaría durante todo el siglo XIX y que para los albores del siglo XX se sentía anquilosada. Bajo esta directriz, tendríamos que ver qué otros artistas mexicanos viajaron a España. Y es el caso de Ángel Zárraga. Es uno de los primeros creadores vivo en presentarse en el Museo del Prado para 1906 y que también fue parte del Salón de los Independientes de Madrid para 1907. Estas obras tienen que ver con ese realismo que nos mencionaba el propio Javier, con Chicharro, por ejemplo, desde pues esta Castilla hasta llegar a Toledo y ver pues un sabor acre del pueblo que trabaja, un realismo social quizá un tanto endulcorado, pero del cual pues tenemos poca obra. Y otro artista es Diego Rivera. A diferencia de David Alfaro Siqueiros, en realidad él no le toca vivir la Revolución Mexicana. En 1907 llegó becado a Madrid para estudiar precisamente con Eduardo Chicharro. Para 1913 desarrolla una etapa cubista sin parangón, uno de los mejores coloristas y un gran cubista, y participó entonces en la emblemática exposición Los Pintores Íntegros, organizada por Ramón Gómez de la Serna. Vemos también a este personaje, pues que es un autorretrato que lo lleva, se lleva el propio artista al interior de una taberna con la pipa, con una mirada melancólica, pero que nada tiene que ver con la realidad mexicana en esos momentos. Y bueno, simplemente para entender cuál es una de sus primeras obras y por qué la importancia de esa segunda vanguardia, el cubismo, que ha madurado las lecciones fauvistas, pero las ha intelectualizado y llevado a consecuencias que van a ser muy, muy afortunadas. En 1913 realiza La Mujer del Pozo, y ese mismo año realizará una obra pues realmente cumbre, La Adoración de la Virgen, que tiene tanto que ver con Doménicos Theotokopoulos, el Greco, en esa Toledo, con esos azules, pero también pues con una tensión hacia una mirada múltiple, aunque pues eso irá madurando hasta llevarlo a gratísimas consecuencias. Pero regresando al propio escenario mexicano, en el 23 de abril de 1911, 45 estudiantes de pintura y escultura van a solicitar al director de la Escuela Nacional de Bellas Artes remover al profesor de anatomía artística, porque consideraban que el método pues no estaba a la vanguardia y que en realidad el propio maestro vendía a sus estudiantes por 4.31 pesos pues su método y que los hacía simplemente calcar ilustraciones, sobre todo de partes del cuerpo humano. El 28 de julio estas manifestaciones habrían escalado ya a una huelga estudiantil cuyas demandas pasaban por la renuncia del propio director, el arquitecto ingeniero Antonio Rivas Mercado, un personaje notabilísimo de ese ocaso porfiriano, pero pues que ya estaba denostado por haber, cito, extremado sus procedimientos dictatoriales hasta el punto de impedir que la sociedad de alumnos celebrara sus sesiones dentro del establecimiento. El 18 de agosto de 1911, en la primera página de la Semana Ilustrada, se publicó pues que los alumnos de la Escuela de Bellas Artes se declararon en huelga porque no soportaban ya al señor arquitecto Rivas Mercado, sosteniendo tenazmente por el ministro respectivo. Como consecuencia de esta huelga, fueron cerradas las puertas de este establecimiento educativo y entonces los alumnos de él tuvieron la idea original y graciosa que al mismo tiempo revela
que rechazan la pereza, la idea, decíamos, de establecer caballetes y demás útiles propios de pintores en el jardín de la ciudadela, y de ahí trabajar animosamente y ufanos bajo el sol, tomando por modelo a los transeúntes que lo permiten. Esto en realidad es una lección de la escuela de Barbizon en Francia, en los bosques de Fontainebleau, que en realidad pues sería un baluarte de modernidad que tanto pues abrazó los que hoy conocemos como la generación impresionista. Siqueiros para 1903 integraría los batallones mamá. Él se va a la revolución físicamente. A diferencia de todos los artistas que mencionó Javier y los muchos que mencionaremos también ahora, es quizá el único ejemplo, David Alfaro Siqueiros, todavía no llamado David, sino José de Jesús Alfaro Siqueiros, denominado por sus propias huestes Alfarito, pues a integrarse directamente a la Revolución Mexicana, la primera revolución del siglo XX. 4 años después alcanzó el grado de capitán segundo del Estado Mayor al mando del general Manuel M. Diegues. Y la lucha armada pues resultaría trascendental para Alfarito, quien en 1918 formó parte del Grupo Cultural Zuno. Aquí la génesis de la primera vanguardia latinoamericana, el muralismo mexicano y por ende la Escuela Mexicana de Pintura. Roberto Montenegro es otro artista que para esas mismas épocas llegó por una beca a 1906 a residir a Madrid. Recorrió el país, se refugió en Mallorca luego del estallido de la Primera Guerra Mundial, y su obra en realidad de esta época es escasísima. No encontramos registros, pero lo que sabemos es pues que seguía las normas más, pues llamémosle tradicionales, convencionales, realistas de la propia España. La división del occidente en el Estado Mayor mexicano de Manuel M. Diegues, él había participado en la huelga de Cananea y también para el movimiento magonista y es pues uno de los pues antecedentes directos de la revolución político-social, la Revolución Mexicana. Vean la pintura de David Alfaro Siqueiros para 1917, con esta época que se le conoce como Nouveau o impresionista de Siqueiros, y hay que tratar a otro compañero de batalla, a Carlos Orozco Romero, un muy agudo caricaturista, quien habría recibido el mote por el propio Alfarito de Caricato. El carrancismo fue el bastión que pues abrazó con vehemencia a David Alfaro Siqueiros y pues desde el norte integrar una división que fue pues la facción que finalmente llegaría a crear pues un documento referencial para cualquier revolución a partir del siglo XX, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna. Ya el propio Carranza había hecho público su manifiesto a la nación en la Hacienda de Guadalupe, en Coahuila, el 26 de marzo del 13. Este es pues un documento que forma parte del archivo del Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim. También en este fondo pues encontramos copiosos documentos como telegramas cifrados que tienen que ver con Estados Unidos y una cuestión también fotográfica importante, y aquí el propio Luis Arenal retratando cadáveres y que esto lo llevará David Alfaro Siqueiros precisamente en el castillo de Chapultepec muchos años después a entender qué había pasado con las fuerzas magonistas y esta revolución frenada, la revolución mexicana pero detenida. Y aquí pues de nuevo nada más para ver esta foto crudísima frente a estos cadáveres que se encuentran hoy en el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec en Ciudad de México. Pero bueno, regresando al tiempo, el 20 de septiembre de 1918, cuando las fuerzas carrancistas llegan a Ciudad de México, hacen una parada en Catedral Metropolitana y el joven Alfarito pues retrata el Señor del Veneno, precisamente en ese primer altar que estaba el altar del perdón,
de Catedral Metropolitana, y al frente, pues el Señor del Veneno, como aún hoy lo podemos ver. Otro de los artistas que, planeando esta conversación entre Javier y lo que implicaba la Guerra Civil Española, salía a flote, era Manuel Rodríguez Lozano, un artista sin parangón. Porque bueno, en 1919 David Alfaro Siqueiros viajó a Europa a estudiar, y Manuel Rodríguez Lozano residió en España entre 1913 y 1921. Resulta importante que en 1913 se casó en Madrid con Carmen Mondragón, la hija del general Manuel Mondragón, quien estuvo involucrado en el asesinato de Francisco I. Madero, por lo que toda su familia se exilió en Madrid, y más tarde, pues el matrimonio se establecería en San Sebastián. De esta época no hay una una sola obra que podamos pues estudiar o conocer de Rodríguez Lozano, ni tampoco de Carmen Mondragón, Nahui Olin. En realidad es hasta que regresan a México que esta dupla, pues de un homosexual y una mujer con muchos tormentos, tanto personales, existenciales, como políticos, pues crearán un universo fantástico a nivel plástico, estético. Pero no, de esta época no encontramos obra alguna. Después de haber estudiado una parte en Europa, aprender idiomas, pues David Alfaro Siqueiros regresa a México, y es cuando se afilia al Partido Comunista, siendo uno de los fundadores del Sindicato de Artistas, así como también fundador de un periódico también nodal, el famoso periódico El Machete. Para el 25 exclusivamente se dedicaba a actividades políticas y no a pintura. En Barcelona, importante que es decir que fue canciller de la primera, del primer consulado de México. En mayo de 1921 publicó la revista de un solo número, Vida Americana, en el cual se hizo público un manifiesto, 3 llamados a los artistas plásticos de América. ¿Y qué decía este llamado? Pues sobrepongamos los pintores el espíritu constructivo al espíritu meramente decorativo, con temas falsos o fantásticos. El color y la línea son elementos expresivos de segundo orden. Lo fundamental, la base de la obra de arte, es la magnífica estructura geometral de la forma con la concepción, engranaje y materialización arquitectural de los volúmenes y la perspectiva de los mismos, que haciendo términos crean la profundidad del ambiente. Regresó a México David Alfaro Siqueiros en 1922 para trabajar como muralista bajo pues el gobierno ya revolucionario de Álvaro Obregón, justo cuando una figura fundacional pues estaría al frente del Ministerio de Educación, José Vasconcelos. Para 1923, pues está en la Escuela Nacional de Preparatoria, pues cuna del muralismo mexicano. Con 26 años le asignaron los muros que rodeaban la escalera del llamado colegio o patio chico del antiguo colegio de San Ildefonso, la Preparatoria Nacional. Para 1924 publicó el primer número de El Machete, que se volvió el órgano oficial del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. Aquí vemos a un ángel con cananas, caracolas de tradición mesoamericana, pero una estrella roja deconstruida de lo que será pues una vocación y un baluarte simbólico, ideológico, como lo será el socialismo. Vemos también el cadáver de lo que implicó entender la trinchera, entender el muerto, el olor a sangre, los estertores precisamente que arrancan un hijo a la patria en aras de simplemente sembrar un campo, pero de terror, un campo de hambre. Vemos a esta madre con un niño, una madre sin rostro. Todas, todos, todes podemos ser esta Madonna, pues ante la desolación del espacio.
El segundo mural que realizará, Los ideales agrarios y laboristas de la Revolución de 1910, pues tendrá una invitación de Amado de la Cueva, gracias a la solicitud del general José Guadalupe Zuno, y hoy pues son la Biblioteca Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Aquí pues las estrellas socialistas están pues más que manifiestas, y una restauración muy notable que tiene ya el inmueble. El tema, pues, serán las consignas aprobadas por el segundo Congreso Nacional del Partido Comunista de México, realizado en lo que hoy es Ciudad de México, el Distrito Federal, anterior, en abril de 1925. Una búsqueda de vías de militancia, de masas trabajadoras y, por supuesto, tratar de contener a la Confederación Regional Obrera Mexicana. Es todos los motivos de que todas y todos somos el campo que trabajará, que labrará la tierra, pero también hará las fábricas. De ahí viajará a Los Ángeles en el 31, una reversificación también de su pintura, pero pronto pues establecerá modelos que hablan de la Revolución Mexicana, como su propio Zapata, que es quizá uno de los cuadros excelsos de esta época del 31, que actualmente forma parte de la colección del Museo Hirshhorn en Washington, capital. Moisés Sáenz, un indigenista, educador, diplomático y político, quien fundara la Casa del Estudiante Indígena, pues va a tener una relación muy estrecha con David Alfaro Siqueiros para realizar escuelas rurales y el establecimiento de la escuela secundaria en México. Y aquí vemos el retrato que realizara el propio Alfaro Siqueiros. De ahí las gilografías con la madre que abraza a su hijo. Vean estos, ya un entendimiento de lo que será el fascismo, apenas incipiente, pero que está atendido por lo que será la represión, esta cuestión mucho más futurista de los soldados prácticamente en filas que oprimen y que se multiplican en sí mismos, las vías del tren que conectara al mundo entero, ya desde pues el primer tercio del siglo XIX, pero que para México pues marcó la unidad a través de la Revolución Mexicana, el puño en alto, elementos que van a ser simbólicamente de poder. Un autoexilio por excesos pues de manifestaciones públicas, de eco socialista, lo harán establecerse en Tasco Guerrero, en el sur de México, y ahí establecerá otra paleta porque no tiene los medios para poder crear con los mejores materiales, tiene que humildemente trabajar con lo que tiene y se dedicará pues a ganarse la vida como fotógrafo. La población lo ubica como el fotógrafo. Aquí vemos Picadores de Piedra, también conocida como Los Mineros, para el 31, aunque después la antefechó equívocamente, en realidad es una obra de 1900, perdón, 31. Y vemos a los trabajadores, a los picadores de piedra, a los mineros, en un bastión donde, por supuesto, ya no había nada de plata, no había filones desde de fines del siglo XVIII, y que actualmente pues sigue presumiéndose el gran trabajo de orfebrería, pero no es de las minas de Tasco. El mineral no viene de allá. Este es un cuadro especialmente atractivo que forma parte de la colección de Museo Sumaya. Y les cuento brevemente el relato que el propio Siqueiros le dijera a Julio Scherer de qué aconteció con esta dupla. Llega una niña, abre la puerta que no estaba cerrada de la pequeña casa donde trabajaba Alfaro Siqueiros, y le dijo: señor fotógrafo, venga conmigo. Mi padre quiere que retrate a mi hermanita quien murió ayer. Ella trae puesto su vestido nuevo y se ve tan bonita como si estuviese viva. Este retrato de niña viva, niña muerta, se suma a la larga tradición del género del retrato de la muerte niña. Aquí esta obra de la colección de Vicky Marcos Micha, pues refieren también, quizá pueda ser la misma niña, y esta relación judio-cristiana del angelito, el alma,
pues de un pequeñito, quien después de haber sido bautizado y antes de discernir entre el bien y el mal, pues sube directamente al paraíso a contemplar el rostro del Padre Eterno. Vean cómo van cambiando los temas. Si es cultura popular, digámoslo, en el más honesto de los sentidos, pero vean la víctima proletaria para el 33, y aquí tendríamos que citar a Victoria Ocampo, la emperatriz de la Pampa, como la llamaba con humor André Malraux. Y bueno, pues René Etamble le decía con un piropo, pues hoy diríamos heteropatriarcal, que esta hermosa mujer es un gran hombre. Hoy, pues estos motes evidentemente los tendríamos que desterrar, pero para hablar de la fuerza nodal de Victorio Campo, quien nos enseñó con su revista Sur que el sur también existe, que no solamente era mirar hacia el norte, era mirar hacia América Latina, y un proyecto que desafortunadamente nunca ha perdurado, y lo vemos en fiestas mundialistas, donde no celebramos la victoria argentina, si nos quedamos con la desilusión, porque no ganó una potencia europea. Raro es entender, por más mano negra que haya del VAR y de la FIFA, el hecho de que no hay un apoyo al proyecto latinoamericano, salvo a cuentagotas y cuando conviene y cuando nos conviene. La revista Sur fue fundada en enero del 31, fue trimestral hasta 1935 y después pasó a ser mensual hasta su final en el 76. 41 años de existencia y 340 números. Victoria Ocampo creó la editorial sudamericana en el 41 y pues ahí, por supuesto, le dio cabida a voces tan nodales por primera vez como Jorge Luis Borges, Alfonso Boy Casares o Silvina Ocampo. Para el 67, pues fue fundada en manos del editor Francisco Porrúa, publicaría así 100 años de soledad. Después, pues el propio Siqueiros viajaría de nuevo a Los Ángeles, haría su América tropical en el centro de Los Ángeles. Vean a este Cristo pues de tradición de pueblos originarios, ajusticiado prácticamente como un San Andrés, y bueno, pues para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 32. No me detendré en esto, pero vean las imágenes que está fraguando el mitin obrero del 32 el propio Siqueiros. Viajará por toda América Latina después de ya un exilio cuando fue imposible sostener su posición en México. La manifestación, también conocida como el mitin, en Buenos Aires, lo hará el melenudo Siqueiros cuando llegó allá. Anda suelto por la ciudad y se torna a veces sumamente peligroso. Al opinar sobre el Salón Nacional se caracterizó como siempre por ignorar el arte y confundirlo con el plan quinquenal, ese de Stalin. Promovió su deseo de propagar el comunismo en la Argentina. Insultó Siqueiros en el suelo de Marras a todos los pintores y escultores que no eran comunistas. Siqueiros anda todavía suelto, predicando la barbarie y la desconsideración hacia la gente civilizada. Su analfabetismo y su prédica disolvente lo consignan como un extranjero peligroso. Y esto pues lo publicó La Bandera Argentina, otra vez Siqueiros, el 22 de septiembre de 1933. Natalio Félix Botana, el famoso creador del diario La Razón, fundador con tan solo de 25 años del diario Crítica, pues lo invita a su quinta a realizar una obra en su sótano. Ese será quizá la única obra que no tiene un discurso político siqueiriano, y es su ejercicio plástico. Mujeres desnudas danzando, una obra que merecería mucho tiempo para hablar de ella, porque es atractiva por todos los sentidos a nivel estético, plástico. Sin embargo, pues la obra fue estrapada, secuestrada, llevada a contenedores mal cerrados. Aquí pues algunas imágenes que yo tomé para en el 90 y perdón, esto es del 2010 más o menos. Cómo estaban en franco deterioro hasta pues que fue recuperado, y ahora lo vemos en la
perdón, en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno, que se habilitó un espacio para poder ver este ejercicio plástico. También interesante resulta para el 36, justo hace 90 años, tras los 2000 muertos en Asturias, el suicidio colectivo, una obra que actualmente pues exhibe el Museo de Arte Moderno, pero habría que decir que es una de las primeras obras que adquiere el Museo de Arte Moderno de un artista, vivo, ¿no? Llamémosle así, y es el caso pues de David Alfaro Siqueiros. Y es una obra en diferentes planos, lo que implica además esta relación con España y el Frente Popular, ¿no? Frente a la Falange, la violencia callejera, el recuerdo de la Revolución de 1934, ese golpe de Estado entre socialistas y anarquistas, Asturias con ese saldo de 2.000 fallecidos, y para 1936, de nuevo en Asturias, entre febrero y julio, justo estamos a 90 años, cuando el saldo eran 262 muertos, de los cuales 148 eran militantes de izquierdas. Este quizá es un epítome de la Guerra Civil Española. Siqueiros, también obra del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el eco de un grito para el 37, tras la llamada Columna de la Muerte, en agosto del 36, y el asesinato de 3.000 prisioneros en Badajoz. Para muchos, la obra suma de la Guerra Civil Española es el Guernica. Permítanme disentir y decir que me parece que esta es la obra cumbre de la Guerra Civil Española. Entender el olor a muerte, entender quiénes fuimos, quiénes somos y en qué queríamos convertirnos. Un proyecto, por supuesto, que buscaba dar un golpe bien asestado a la monarquía española. Sé que aquí hay varios monárquicos que disentirán con Siqueiros y quizá conmigo, pero era la oportunidad máxima de acabar con un régimen que venía de Dios para empezar a hablar de un gobierno de seres humanos. El tema es que en realidad, pues esto pues lo llevó a enaltecer la bandera roja, las estrellas, la hoz, el martillo, y pues vendrían facciones que tirarían ese discurso. Pero esta me parece que es una obra cumbre para entender el horror. Tan es así que desde la primera publicación, no solamente en español, es interesante decirlo, de Jean-Paul Sartre y lo que implicó las náuseas, muertos sin sepultura, las moscas, esta era la imagen de portada y no otra. La operación Rügen, la operación reprimida, ese ataque aéreo entre las 16:20 horas y las 19:40 horas del lunes 26 de abril del 37 por parte de la Legión Cóndor Alemana y la aviación legionaria italiana, pues estalló en una población norteña, y lo que implicó Guernica se ha, si se me permite el término, manoseado. Evidentemente, y a todas luces, no fue el primer ataque de una facción militar a la población civil. Muchos ejemplos en la Primera Guerra Mundial ya nos habían dicho qué significaba estar en este otro lado de la guerra, que no era el frente de batalla entre un ejército y otro ejército. Sin embargo, bueno, pues encontramos el Guernica con ejercicios, ojo, anteriores al bombardeo del Guernica. Es en realidad esta obra, pues cumbre de Pablo Picasso, que tenía ejercicios y ejercicios, acaso con las señoritas de Aviñón, de las obras más bocetadas en la historia del arte en Occidente. Más de 2.000 dibujos hay sobre esta obra, y a cada vez más autores, y sobre todo ante, pues hace un par de años, el centenario de Pablo Picasso, de construir su figura, no en aras de enlodarlo, simplemente de redimensionarlo. La obra ya estaba hecha, si no completa, para antes del estallido de lo que implicó el Guernica, pero al mismo tiempo hoy estudiosos notables dicen que es un autorretrato de Picasso y no tiene que ver
con pues la muerte de tantas personas civiles en este ataque feroz. Si esto fuese como sólidamente se ha investigado, la obra cobra otra dimensión. Por supuesto que Siqueiros la mandó a Francia y esa historia de sacarla de Europa, llevarla al Museo de Arte Moderno, su petición de regresarla y hasta el 92, pues que finalmente hoy pues se exhibe triunfante en el Museo Reina Sofía de Madrid. Es una historia larga, compleja, difícil, sin embargo, pues sí nos logra estremecer el hecho de que muy posiblemente nada tenga o muy poco tenga que ver, o quizá por ambiente también tuvo que ver con Guernica. Soldado es de 1937, nos hace entender cómo David Alfaro Siqueiros decidió viajar en el 37 a España para incorporarse al Ejército Popular Español en la Guerra Civil. Fue ayudante del general Enrique Lister y del comandante Juan Modesto Guilloto. Comandó las brigadas 46, 82 y 88. Muchos de los artistas, cuando se habla de Siqueiros, decían, ay, este revoltoso, este que está en el frente, sabía combatir, sabía montar, sabía dirigir un batallón, sabía pelear, sabía que era la muerte, pero también sabía cómo escapar para proteger a los suyos. Estuvo como jefe provisional del frente de Teruel y tuvo un cuartel en Pozo Blanco, en Andalucía. Un año después alcanzó el grado de teniente coronel en la división del 29 y fue entonces en el frente cuando se casó con Angélica Arenal. Utilizaba un uniforme de húsar austriaco con una elegante capa negra de forro escarlata y unas imponentes botas federicas. Los uniformes del ejército republicano eran muchísimo más modestos que los del bando franquista. El escritor George Orwell, quien también peleó con los republicanos, dice que más que uniformes, lo que llevaban eran sus colegas, eran multiuniformes, es decir, agarraban partes para hacer un Frankenstein y tener pues un grado. El teniente coronel Alfaro Siqueiros y el coronel mexicano Juan B. Gómez, el jefe de la 92ª Brigada Mixta, pues en esta fotografía nos habla de que en realidad sí estaban en el frente de batalla y sí arriesgaron la vida. El cuartel general estaba en Pozo Blanco y ahí impartía órdenes y diseñaba estrategias Siqueiros. Ya en ese entonces era David Alfaro Siqueiros. Alrededor de 300 mexicanos se apuntaron ese año como voluntarios para pelear en la Guerra Civil Española, por supuesto en el bando republicano. Se sumaron las brigadas internacionales que formaron voluntarios de muchos países para apoyar, por supuesto, perdón, las izquierdas contra el fascismo. Pensaban que en aquella guerra, en esta hoy entendida como Guerra Civil Española, se jugaba el destino del mundo. Que España era un auténtico laboratorio donde todas las fuerzas de la izquierda internacional trataban de ordenarse en un solo ejército, donde el fascismo alemán ensayaba, por ejemplo, los bombardeos aéreos sobre población civil que se pondrían en práctica durante lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Alfaro Siqueiros le dijo a Elena Garro, quien lo visitó en Pozo Blanco, sí, muchachita, la revolución le hicimos los niños. También dijo que había peleado del lado de Madero y de Villa, y según Garro, le daba apenas le alcanzaba para hacer tamaña afirmación. Y sí, Alfarito estuvo en el frente, en los frentes. Su cuartel general, ya lo pusimos, a ver. Elena Garro cuenta en su libro Memorias de España, en 1937, su encuentro con el propio Alfaro Siqueiros. Había viajado a España con Octavio Paz, invitada por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Estaban Carlos Pellicer, José Mancisidor, quien también estuvo en la escuela al aire libre y la escuela nocturna en México, Silvestre Revueltas, Juan de la Cabada, Fernando Gamboa, Chávez Morado, María Luisa Vera. Entre otros, aquí aparecen Alberti, Luisa Vera, Chávez Morado, Elena Garro, Octavio Paz, Silvestre Revueltas, en fin. El viaje
El viaje a España, dice Lagarro, el viaje a España fue feliz. Yo, sin saber cómo ni por qué, iba a un congreso de intelectuales antifascistas, aunque yo no era anti nada, ni intelectual tampoco. Solo era estudiante y coreógrafa universitaria. El barco inglés Empress of Britain era imponente y el capitán me mandó flores a la mesa porque Nicolás Guillén y Juan Marinello hicieron correr la broma que yo era una estrella rusa de ballet que viajaba de incógnito. Salieron de Valencia rumbo al cuartel del Pozo Blanco en un automóvil en el que iban Juan de Cavada, el responsable de todos, Play Beltrán, Octavio Paz y yo naturalmente revueltas. Uno de los, dice Garro, ¿no? Uno de los objetivos del viaje era avisar a Siqueiros que Angélica Arenal, una de sus novias, había llegado a España y que tenía la intención de ir a Pozo Blanco, donde seguramente encontraría al pintorazo. Observen la agudeza y la denostación. Y fíjense en esta cita que me parece fundamental. Los mexicanos acudían a la embajada española para enrolarse al ejército español. Les preguntaban, sí, pero ¿en cuál bando? Preguntaban los funcionarios. En cualquiera, lo que quiero es ir a matar gachupines, contestaban. Sin embargo, con la toma de Gijón el 20 de octubre del 37, la República ahí perdió un bastión industrial fundamental. Alfaro Siqueiros había estudiado la ideología de Emilio Mola, de Juan de Grín, y en diciembre, pues ya en Teruel, pues habría estallado una batalla, la del Ebro, con armamento, por supuesto, soviético. Y entre el 24 y el 25 de julio del 38, la Legión Cóndor, pues había dejado a un ejército sin moral, sin apoyo internacional. Pronto, desde el sur, desde Cartagena, los buques estarían yéndose a Francia. En España eran típicos los llamados paseos. Esto es la muerte a sangre fría, sin proceso ni juicio, en parajes apartados de las carreteras. Pero lo que nosotros habíamos hecho, extranjeros al fin y al cabo, estaba rodeado de un aparato extraño, de metódica frialdad. Habíamos tratado a un español más allá de indiferencia y el desprecio. Las órdenes eran terminantes. A mediodía, dorado el paisaje, Fontaner dijo al hombre que expiraría en unos segundos. Como tú lo querías, era irte donde está Jesucristo. Y según tú, está al lado de nuestros enemigos. Te vamos a dar la oportunidad de que te vayas allá rápidamente. Llorando dijo, que así sea. Vemos a Siqueiros y a Angélica Arenal, ambos estos en el frente de batalla. Y eso le permitió entender una reversificación de la plástica. Nunca volvió a ser el mismo David Alfaro Siqueiros. Entendió nuevas formas más llegadas al expresionismo alemán, pero no estudiados en la escuela de París y no siendo un bon vivant ni yendo pues a los cabaretes o a los bares o a la vida nocturna parisina, entendiendo qué significaba el campo de batalla. Y es ahí lo que radica una forma distinta cuando llega a Nueva York para el 39. Estas son las lecciones de la Guerra Civil Española. Cuando hay una experimentación plástica a través de, no basta la acuarela, el gouache o el óleo para pintar, hay un ejercicio de químicos donde estaba su propio cuñado y con otros muy notables, esos científicos químicos, entendiendo una nueva paleta, la pintura acrílica, el aerógrafo, el accidente controlado. Manchas que revientan porque está caliente y marcan universos, laberintos visuales que nunca habíamos visto. Sobre el accidente controlado dirá David Alfaro Siqueiros, se trata del uso de lo accidental en la pintura, en un método especial de absorciones de dos o más colores superpuestos que al infiltrarse el uno en el otro producen fantasías y formas mágicas, algo solo parecido a la formación geológica. Dinamismo tumultuoso, de tempestad, de revolución física y social que a veces causa pavor. ¿Ante qué estamos? Ante el dripping, ante el sistema de goteo
y tendrá entre sus filas, allá en el Experimental Workshop de Nueva York, al muy joven Jackson Pollock. David Alfaro Siqueiros fue uno de sus primeros maestros. Y es aquí cuando entendemos esta relación que me parece que Elvira Gascón, de quien nos contaba ya el propio Javier García Luengo, cuando dice derribado pero no vencido, David Alfaro Siqueiros, como Zapata ya lo había mencionado, estoy arrodillado pero no vencido. Y aquí esta matria, esta mujer que representa a la madre de todos los mexicanos en el suelo, pues está desfallecida, pero no muerta. Y la firma de esta obra, El Coronelazo. Me llamaban El Coronelazo porque se burlaba Diego Rivera y muchos artistas de él. Para el 53, pues se reconoció el sufragio femenino. Siqueiros también apostó porque esto sucediera. Y estos ejercicios públicos, pues llegarían a entender ese México de pueblos originarios desde otra perspectiva. Etnografía del 39 o El Sollozo, rostros que han entendido qué es perder a un hijo, qué es arrebatarse o qué es no saber su paradero, como el del nuestro propio Bate, Federico García Lorca. El Centauro de la Conquista, también firmado El Coronelazo, América Latina, Manos, o La muerte del invasor, cuando del 40 al 42 se va a Chile y en Chillán pinta una absoluta locura plástica, como será esa muerte al invasor. Ojalá que siempre hubiese muerte al invasor. La Nueva Democracia para el 44 hará protagonista de esta democracia a la propia Angélica Arenal. Brazos que no sabemos de dónde salen y rostros que nos llevan a entender la consolidación de las clases medias. Aquí el ejercicio de esculto-pintura, una parte de escultura y una parte de pintura. El pueblo a la universidad al pueblo, por una cultura nuevo-humanista de profundidad universal. El estudiante entrega un libro a la sociedad que fue escrito, aquí vemos el lápiz, por un obrero. De nuevo, esas clases medias educadas, y aquí la figura de Siqueiros. Este ejercicio en la parte central de Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Siqueiros aquí frente a su gran proyecto. 11 veces estuvo en el Palacio Negro de Lecumberri por disolución social, por pensar diferente. Aquí vemos para el 62 a un artista que ya no les permitían utilizar ni piroxilina, la laca automotiva, ni acrílico, y pinta con grasa de zapatos, con el betún de los zapatos. Estos negros están pintados con la grasa de la marca Oso. La Madre Niña, o este Tormento de Cuauhtémoc del 42, y quiero que observemos a este perro, quien empieza a observar perros desde la Guerra Civil Española, y con Leo Matis harían este ejercicio para asusar a un perro y empezar a entender cómo es el retrato de la furia. Muerte y funeral de Caín o Piel de gallina, hasta Nostalgia espacial, cuando dicen, muy bien, el ser humano ha pisado la superficie lunar, y dónde queda el hambre, la pobreza, las relaciones humanas rotas. ¿De qué sirve el triunfo y avance científico cuando no somos nada? Siqueiros no habría podido pintar este caballo si no hubiera sido un jinete. Esa transparencia en la mirada, ese grito ahogado en una garganta, es un soldado artista, pero un soldado artista, sí mexicano, que sin la Guerra Civil Española no habría podido pintar. Ese flujo y esos exilios se conectan pues con muchos artistas que sí llegaron a tierras del continente americano a buscar nuevas formas, nuevas oportunidades, por lo menos de sobrevivir. Patrias que los acogieron, a veces a contracorriente, pero también es interesante ver el caso contrario. Un artista que posiblemente podría haber tenido todo ganado y decidió irse a los frentes de guerra para poder crear el lazo indisoluble entre el activismo y el arte. Hoy se les conoce como artivistas. Ojalá que haya muchos más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias, Javier, por estas Felicidades, Alfonso, enhorabuena. brillantes exposiciones. Desgraciadamente te debemos de cortar, tenemos un horario muy estricto, hay muchas felicitaciones y no nos queda más que agradecerles a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y de nuestra academia por estas dos tan interesantes y originales presentaciones. Aprendimos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Cuídate a todos, Alfonso, que has hecho un esfuerzo grande. Total.